Ya tengo por aquí a la portavoz de Podemos, Marga Arroyo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar por lo básico, y es que la semana pasada se cumplieron 3 años de la legislatura, prácticamente todos los partidos han hecho balance, y yo quería conocer el balance propio de Podemos. ¿Cómo habéis vivido estos 3 años? Bueno, el alcalde se enfada mucho cuando le digo esto, pero bueno, pensamos que que es nuestra responsabilidad decírselo, ¿no? El Partido Socialista está gobernando con Ciudadanos y está poniendo en práctica políticas que son más de Ciudadanos que del Partido Socialista. No sabemos si es por el pacto de gobierno que tienen. Hay cuestiones puntuales que sabemos a ciencia cierta que son condición sine qua non de Ciudadanos, y hay otras cuestiones que son del Partido Socialista, que no sabemos si el Partido Socialista solo sería progresista o no. Desde luego, con Ciudadanos no lo es en absoluto. Ellos solos tenemos nuestras dudas, ¿no? Pero bueno, con Ciudadanos no lo es. Entonces, si echamos la vista atrás, ¿no?, y empezamos a pensar en las medidas progresistas del Partido Socialista, en las medidas que pensábamos que iban a entrar en la ciudad, pues hombre, se nos queda todo muy cojo y muy pequeño. Entonces, nosotras siempre estaremos para decirle al Partido Socialista dónde está la izquierda y dónde está el camino, la senda que tiene que recorrer. No sé si podemos ejemplificar algunos de estos Sí. acuerdos que nos estás comentando. Sí, la primera medida que puso en marcha el Partido Socialista, de la que sacó mucho pecho, que fue la ordenanza de movilidad, ya nació dañada. Y nació dañada por una serie de condiciones que pusieron desde Ciudadanos. Una de las condiciones básicas fue hacer el casco histórico impermeable a las bicicletas. Lo que dicen Ciudadanos es que el casco histórico tiene que ser para que la gente camine. Bien, correcto, pero una ordenanza que sirve para ordenar y para digamos, regular la convivencia sobre todo entre peatones, ciclistas, coches, ¿no?, subiendo la pirámide de la movilidad, pero sobre todo para hacer la convivencia, para regular la convivencia entre las distintas formas de moverse por la ciudad. Bueno, pues ellas pusieron como condición que el casco histórico tenía que estar cerrado al uso de las bicicletas. No deja de ser bueno, sorprendente. Si tú te pasas cualquier día por el casco histórico, resulta que tú, si cruzas el casco histórico con tu bicicleta, o eres un peregrino que viene haciendo el Camino de Santiago y quieres pasar por el casco histórico con tu bicicleta, excepto en la calle Fernán González, que finalmente accedieron a modificarla y a que pudieras tener un carril bici. Si pasas cualquier día por la mañana hasta las 11 de la mañana, está plagada de coches de carga y descarga, que también tienen, hombre, eso también hay que regularlo, ¿no?, porque hay mucho comercio en el centro y hay que regularlo. Pero claro, que tú no puedas llegar a tu trabajo, si trabajas en el ayuntamiento, en bicicleta hasta el casco histórico, pues hombre, no tiene ningún sentido. O si trabajas en un comercio, o si trabajas en un bar y quieres ir en tu bicicleta, no tiene ningún sentido que no puedas, que no esté regulado el paso de las bicicletas por el casco histórico. Y eso fue una condición de Ciudadanos, que tiene, pues eso, el moverse en bicicleta, pues para ir a Fuentes Blancas el fin de semana. Ese es uno de los ejemplos. O, por ejemplo, el Partido Socialista ahora mismo no tiene una digamos, estrategia, un plan de vivienda para la ciudad, pero sin embargo sí que tiene 2 millones y pico de euros ya en el presupuesto, ¿no?, ya tiene una partida para hacer un no se sabe qué relacionado con Burgos Río, y eso también es Ciudadanos. Ahora mismo en Promueve, el señor Vicente Marañón resulta que va a sacar a 100 estudiantes. Bueno, estamos pendientes de si lo va a conseguir o no lo va a conseguir, pero bueno, va a sacar a 100 estudiantes fuera de nuestra ciudad, a los 100 mejores, dice él, ¿no?, para hacer un curso de inglés. Eso es una medida muy de Ciudadanos, porque si el Partido Socialista estuviera pendiente de eso, lo que haría sería decir, vale, que vayan los 100 estudiantes que tengan esta renta, ¿no?, que haya una combinación entre que haya un aprovechamiento y la renta, porque a lo mejor esos 100 estudiantes con las mejores notas no necesitan ir al extranjero a estudiar inglés, ¿no?, a ningún sitio, porque ya lo tienen a lo mejor en casa, por eso tienen ese currículum, ¿no?, y esas notas tan altas. Eso es muy de Ciudadanos, el fijarse en la renta per cápita, en los más desfavorecidos, en el contexto de las familias. Eso debería ser del Partido Socialista, no lo es, y nosotras estamos aquí para recordárselo.
no es que estemos aquí porque queramos, es porque es nuestra responsabilidad recordárselo. Entonces, todo esto son ejemplos de las medidas de derechas que está poniendo en marcha este bipartito y que no tienen nada que ver con el socialismo, porque el resto de cuestiones, es decir, el poner, y yo tampoco quiero quitarle, digamos, valor, ¿no?, por ser justa, pero el asfaltar las calles, el poner las farolas, el pintar los bancos, el limpiar los grafitis, el recoger las basuras, es que esto, en fin, son las cuestiones básicas. Claro, veníamos de un erial, ¿no?, porque veníamos de muchos años del Partido Popular, que además en la última década, o sobre todo en la última legislatura y en la anterior, lo habían dejado todo muy mal, los contratos sin hacer, en fin, estaba todo, los parques estaban fatal, los parques infantiles, en fin, había muchas cuestiones que estaban sobre la mesa. De hecho, no habían sacado ninguna ordenanza de movilidad, tampoco habían aprobado, en fin, muchas cuestiones. Pero bueno, es que ya llevamos 3 años y esto es lo básico. Entonces, bueno, hombre, se espera del Partido Socialista, no sé, una visión un poco más progresista de la ciudad. Es que parece, o sea, quiero decir, está gobernando, no echamos de menos al Partido Popular en cuanto a medidas políticas. No sé cuál es la opinión del partido respecto a quizás a los dos grandes, pues depende de quién lo vea, pueden ser fracasos, objetivos de la legislatura de Daniel de la Rosa. Hablo del Boulevard y del Mercado Norte. ¿Qué ha pasado? Claro, son proyectos que se han quedado totalmente estancados. De hecho, en el propio balance que hacía Daniel de la Rosa, dijo, hablando del Mercado Norte, claro, que intentarían que al menos a final de año el provisional esté ahí. Pero claro, son proyectos que deberían quizás ya incluso o estar acabados o al menos estar a un paso de finalizar. Bueno, con el Mercado Norte nosotros ya lo dijimos en su momento, nos parece que la gestión tiene que ser pública, porque además es la manera de dar acceso a todos los comerciantes, de que todos los comerciantes, los que están ahora, puedan acceder a los mismos puestos, que no se les dispare de repente el precio y no puedan acceder a su negocio, ¿no?, y a su modo de vida, ya lo hemos dicho, y han dado muchas vueltas, han dado muchísimas vueltas con el Mercado Norte. Claro, fueron muy críticos la legislatura pasada. Y claro, se están dando cuenta de que quizá no sea tan fácil hacerlo, pero desde luego nosotros hemos hablado siempre además es un ayuntamiento y en esta legislatura es cierto que hemos pasado por momentos difíciles, pero también es cierto que este ayuntamiento tiene dinero, es que tiene dinero. O sea, entonces, ¿qué es eso de un Mercado Norte privatizado? Es que parece... No solo con el Mercado Norte, porque lo hemos visto también en las instalaciones deportivas, también lo querían privatizar. Cuando le hablamos al señor Garavito del plan de vivienda, dijo que lo iba a externalizar, que eso es privatizar también. Entonces, bueno, vamos a ver, entonces, o sea, quiero decir, entonces no hace falta, ¿no?, lo privatizamos todo y que lo gestionen empresas privadas. No, se espera de un ayuntamiento en el que el alcalde es del Partido Socialista, pues hombre, que haga un esfuerzo, no sé, o que trate de que la gestión sea pública. Imagino un poco el balance, el mensaje que queréis lanzar a la legislatura. Ahora a mí me gustaría tratar un tema que sorprendió a todos y fue el pleno extraordinario de la zona de bajas emisiones, donde el propio concejal popular Jorge Berzosa se sentaba aquí y decía, es que hasta Podemos, dice, nos ha en cierto modo apoyado a nosotros, dice que qué tiene que ver el Partido Popular con Podemos, dice, pues ahí se ve el conflicto, el problema que hay con la zona de bajas emisiones y el silencio del equipo de gobierno. Bueno, el Partido Popular, la movilidad sostenible le importa un bledo. De hecho, son muy cochistas. Yo siempre se lo dije en ese pleno, se lo dije, o sea, ustedes son cochistas. O sea, están a favor del coche y están continuamente hablando de dónde aparcamos los coches. Bueno, eso por un lado. Aprovechan cualquier oportunidad que tenga que ver, no que tenga que ver con una visión política de la ciudad o con un concepto de lo que tiene que ser la movilidad sostenible en la ciudad, no, aprovechan cualquier ocasión para sacarle punta a este contrato no está escrito, no está bien, falta aquí este papel. O sea, todo es derecho administrativo, todos son procesos administrativos y ellos se quedan ahí. Ahí es un tema que controlan muy bien, tanto el señor Berzosa como la señora Blasco, pero hombre, se espera una visión más amplia de la ciudad. Eso por ser también justos. Eso por un lado. Por otro,
el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido aprovechar unos fondos europeos que venían para cumplir la ley, que es una ley que además es obligatorio. En el año 23 tenemos que tener una zona de bajas emisiones. Vale, ¿qué es lo que decimos desde Podemos? Que no hay una... O sea, el Partido Socialista no ha estudiado dónde tienen que estar las zonas de bajas emisiones de la ciudad. Las zonas de bajas emisiones están implantadas desde la legislación europea porque hay un problema de emisiones en las ciudades, hay un problema de contaminación en las ciudades. Entonces, de lo que se trata es de hacer las ciudades más respirables, más amables, más para los ciudadanos y no para los vehículos. Entonces, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es aprovechar que tienes que cumplir una ley, que tienes que poner en marcha zonas de bajas emisiones en la ciudad para que ningún burgalés ni ninguna burgalesa necesite el coche para sus trayectos diarios, que no se necesite. No que tengas que buscar dónde lo aparcas, no. O sea, que en Burgos no haya nadie que para ir a la compra o para ir al supermercado o para ir a su trabajo o para ir a llevar a su hijo o a su hija al colegio necesite el coche. Que no sea necesario. De lo que se trata es de aprovechar precisamente esto, precisamente que vienen fondos europeos, para que nadie necesite el coche. Y eso pasa pues por hacer una reflexión profunda de lo que tiene que ser la movilidad sostenible. Pero el Partido Socialista, pues hombre, no, yo creo que no, nosotros pensamos que es que no le ha dado una vuelta, porque, o sea, de repente, nosotros en este pleno extraordinario lo que le decíamos al Partido Socialista es que la zona de bajas emisiones no tiene que ser concéntrica alrededor del casco histórico, no, es que resulta que las últimas mediciones de contaminación, las más altas, nos dan en la calle Vitoria en Gamonal. Es decir, en Gamonal hay más contaminación porque es por donde más vehículos pasan, en la calle Vitoria, ¿no? Y en la avenida, a ver si lo digo, de los derechos humanos, ¿no? O sea, ahí hay muchos coches y los coches contaminan. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues a lo mejor tienes que pensar no solo en una zona de bajas emisiones, a lo mejor tienes que pensar en otra zona, en dos zonas de bajas emisiones, o a lo mejor tienes que pensar que los entornos de los colegios a determinadas horas, en los entornos de los colegios hay más contaminación que en otros lugares. ¿Por qué? Porque todos los papás y todas las mamás vamos en coche a dejar a los niños al cole. No, el Partido Socialista, lejos de decir, bueno, venga, vamos a ver cómo solucionamos esto, vamos a ver cómo pueden ir los niños y las niñas andando al cole, o cómo podemos hacer que los papás vayan en bicicleta, o cómo podemos poner transporte público para que ningún papá tenga que llevar a su hijo al colegio con su coche propio. No, ponemos un Kiss and Go. Eso es Ciudadanos, eso es Ciudadanos. De hecho, eso fue una idea del concejal no adscrito, el señor Rodríguez Vigil, que la única diferencia es que él eligió 2 colegios concertados y el Partido Socialista ha elegido 2 colegios públicos. Entonces, bueno, vamos a ver, después del grandísimo éxito del Kiss and Go, que todo el mundo además se lo ha aplaudido, ¿no? Porque ha sido un gran éxito, hombre, de verdad, lo digo con ironía, ¿no? O sea, por si acaso alguien no lo entiende, o sea, las AMPAs lo han afeado, lo ha afeado todo el mundo. Entonces, ¿qué es la movilidad sostenible para el Partido Socialista? Pues no es nada. O sea, están a gestionar de la mejor manera que pueden y no hay una visión de lo que debería ser la movilidad sostenible. En el PEMUS, que esto es lo que le decía yo al señor Berzosa, porque el PEMUS es del señor Berzosa. El Partido Socialista cogió el PEMUS que se hizo la legislatura pasada y prácticamente no lo ha modificado. De hecho, nosotras hicimos muchas alegaciones al PEMUS y no aceptaron ninguna, solamente aceptaron las alegaciones formales. Pues dentro del PEMUS hay un plan de retorno al trabajo, un plan que debería tener el ayuntamiento de cómo hacer que los burgaleses y las burgalesas vayan a su trabajo sin necesidad de utilizar el vehículo privado. Y eso no lo tiene en ningún lado. ¿Cuál sería entonces la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo irían los burgaleses? Imagino que implementando el transporte público, autobuses, claro, más carriles bicis, quizás. Claro, más infraestructuras ciclistas, más carriles bici, poniendo en marcha los itinerarios escolares, ¿no? Para que
peatonales para que los niños y las niñas puedan ir andando al cole, que bueno, Burgos es una ciudad tranquila, ¿no? Es una ciudad en la que perfectamente te puedes mover andando. Luego además, porque claro, los que están hablando continuamente del coche, si nos vamos a los datos del PEMUS, lo que dice es que el 52% de los desplazamientos que se hacen en Burgos se hacen andando. O sea, es que no tiene ningún sentido, y solo el 32% se hacen en vehículo propio. Claro, decían, no, es que hay mucha gente que tiene coche. No, es que menos de la mitad de la población tiene vehículo propio, menos de la mitad de la población. El coche hoy por hoy es el rey de la ciudad, pero eso no significa que la mayoría de los burgaleses y de las burgalesas se desplacen a sus lugares en coche. O sea, en sus desplazamientos diarios, pues eso, al trabajo. A ver, que el que lo utiliza seguramente será porque no le queda más remedio, pero es que para eso está la administración y para eso está el ayuntamiento. Al que no le queda más remedio que ir al polígono industrial a trabajar a su fábrica en coche, que tenga una opción a poder ir en transporte público, porque ir y volver cada día, imagínate que haces media jornada, perdón, jornada partida. Entonces tienes que ir por la mañana a Villalonquéjar, ¿no? Desde Gamonal a Villalonquéjar en coche. Vuelves a tu casa a comer y por la tarde vuelves otra vez en coche. Es un dineral, es que son más de 100 euros al mes. Más de 100 euros, que también se lo decíamos en el pleno extraordinario. Son más de 100 euros al mes y mantener un coche son 2.000 euros al año. O sea, ¿quién puede tener un coche? Es que parece que es que toda la población tiene coche. No, es que un coche es caro. Un coche es caro de mantener. Es otro de los frentes que se abre con el tema de la zona de bajas emisiones, ¿no? Que Claro. acotas las zonas, puede ser una, varias, pero luego, claro, esas zonas tienen que dar posibilidades, facilidades a las personas que tengan que acceder a ellas en caso de que de repente el transporte privado, los coches, se prohíban en determinados momentos. Bueno, luego además hay una cosa con la que hablamos con diferentes colectivos, y es que el Partido Socialista también tiene que tener muy claro que el vehículo eléctrico no es movilidad sostenible. O sea, tener un coche eléctrico es carísimo, es un lujo, es un lujo. Muy poca gente puede acceder a tener un coche eléctrico. Un autobús eléctrico sí es movilidad sostenible, porque es transporte colectivo, pero no un vehículo individual propio, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que hacer es aprovechar las zonas de bajas emisiones para darle a los burgaleses y a las burgalesas la opción de moverse en un transporte o en una forma de moverse por la ciudad que no pase por tener un vehículo propio. Además, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, este tema de la adquisición de coches eléctricos era uno de los puntos que se anotaba de la Rosa al hacer balance de su legislatura por los coches que compró, los coches municipales eléctricos. Bueno, que son carísimos. Lo que tendría que hacer, que es lo que le dijimos nosotros, es comprar autobuses eléctricos. Eso es lo que tendría que hacer, o híbridos, ¿no? Y no comprar autobuses a gas, que es por lo que saca pecho también, ¿no? En una legislatura, además, eso, en la que tiene dinero. Bueno, pues apuesta de verdad por la movilidad sostenible. Pero bueno, no lo están haciendo, pero no lo están haciendo desde el principio, desde el minuto uno, pero porque tampoco lo tienen no sé, es que no lo tienen visualizado, ¿no? Es un partido socialista que es de derechas, ya está, lo tenemos que admitir, o lo tienen que admitir ellos. Está por ver, ¿no?, cuáles son los siguientes pasos en este menos de un año que queda. Sí. Ahora a mí me gustaría conocer un poco, porque estamos a nada, 2 días de las fiestas de San Pedro y San Pablo, pero es que se está escuchando que o no hay contratos firmados o incluso hay algunos actos que no están adjudicados. No sé si puedes un poco desentrañarnos, ¿no?, este problema que realmente puede o no puede afectarnos. Si hay algún problema, que esperemos que no haya que lamentar nada, sí que saldrían a la luz todas, ¿no?, todas estas ilegalidades, podríamos decirlo. Bueno, esperemos que las fiestas de San Pedro y San Pablo las disfrutemos todos en libertad, en igualdad, ¿no? Y que sean unas fiestas alegres, que llevamos mucho tiempo además sin poderlas disfrutar, cuando digo de manera totalmente libre, sin ningún virus que nos esté, ¿no?, atando en casa.
Eso por un lado. Por otro, claro, están gestionadas desde el Instituto Municipal de Cultura, que ahora ya no se llama así, se llama la Gerencia de Cultura. Hemos asistido la semana pasada a 2 plenos extraordinarios. Uno, para pagarle las facturas a Producciones Salas por un importe de 170 y pico mil euros, creo, no, 120.000 euros, eran 70 y pico mil euros del año 21 y 48.000 creo que eran desde enero del 22. Nos convocaron a un consejo urgente y extraordinario. El día anterior, a las 8 de la tarde o a las 9 sí, por la noche, por la tarde-noche casi. A las 8 de la mañana, antes de un pleno extraordinario, nos convocaron para aprobar las facturas que había que pagarle a Producciones Salas. Claro, es muy sorprendente, ¿no? Porque si llevamos desde el año 20, no hemos pagado desde el año 21 y desde enero del 22, pues hombre, ¿por qué tanta prisa, ¿no? Que es un poco lo que dijimos nosotros, o sea, es decir, esto no se puede firmar, no se puede pagar la semana que viene. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que no se hayan pagado las facturas desde el año 21? ¿Cómo es posible que una empresa, además, que está trabajando con el ayuntamiento, esté sin cobrar facturas del año 21 y del año 22? ¿Cómo es posible? Pero es que después del pleno nos convocaron a otro consejo extraordinario a las 2 de la tarde para aprobar el cambio de ubicación de la puerta de luces que iba a ir en el Paseo de la Isla, que la han movido a un espacio en el que ahora mismo, pues no me extraña que la hayan puesto allí porque no hay nada, ¿no? Está el cráneo de Miguelón, las casetas de la Feria de Tapas, está el Jacoseto, sí, el Jacoseto, todo el mundo me ha entendido, ¿no? Está la fuente y además al fondo hay como una especie de pasillo delante del fórum con luces hasta el escenario. La tuvieron que mover de manera urgente porque habían programado la puerta esta de luces en el Paseo de la Isla y resulta que es que había un árbol que debe ser que de repente creció muchísimo y entonces lo tenían que podar y claro, desde Medio Ambiente les dijeron que ese árbol no se podía podar porque había que podarlo a un 60% y el árbol puede morir. Entonces les dijeron que allí no podía estar la puerta. Entonces corre a modificar el contrato, claro, para mandarlo a ese sitio donde no había nada y dijeron, venga, ¿dónde lo ponemos? Pues aquí que no hay nada, ¿no? Que estaba todo ello allí mezclado. Mucha información tampoco te puedo dar porque vamos como a salto de mata, nos vamos enterando, digamos, sobre la marcha. Esto de los fuegos artificiales y que todavía no está adjudicado, es que me han llamado varias personas para preguntarme, varios periodistas me habéis llamado para preguntarme, ¿pero está adjudicado? Pues no lo sabemos, porque como nos vamos enterando sobre la marcha y nos lo van contando como después, a posteriori, ¿no? Pues no sabemos, como no sabíamos tampoco que el Castilla Folk desaparecía, dice el alcalde, no, es que el Castilla Folk no es que desaparezca, es que lo llamamos de otra manera. Bueno, pues entonces, ¿y por qué no lo sigues llamando Castilla Folk? ¿No? Quiero decir, si sigue estando, ¿por qué no lo sigues llamando Castilla Folk? Bueno, pues lo que sucede es que no está, es que no te dejas asesorar, es que no te has reunido con el... Llevo 3 años repitiéndolo. No te has reunido con el Consejo Asesor de Cultura y como no tienes un Consejo Asesor de Cultura, pues entonces vas pues sobre la marcha y entonces de pronto solo hay una verbena y entonces como en las redes sociales te dicen que es que solo hay una verbena, que qué vergüenza, pues de repente en el pleno anuncias o de repente anuncias que sí, que vas a poner 4 verbenas más. Que no sé de dónde han sacado el dinero. Porque... ¿Se sabe algo, de hecho, de estas verbenas? Porque simplemente se anunció los días, pero al no aparecer el nombre, claro, dan a entender que hay días, pero que tampoco se sabe, ni ellos mismos saben qué van a traer. Claro, no sabemos ni quiénes son y tampoco... Claro, no hay dinero. Para el Castilla Folk es que no lo vamos a hacer porque no tenemos dinero ni tampoco tenemos espacio. Pero ahora de repente para las verbenas sí que hay. A ver, de verdad, yo... Desde Podemos hemos hecho una oposición muy constructiva siempre muy constructiva y además muy proactiva, pero es que hay cuestiones que son, o sea, es que no lo puedes defender de ninguna de las maneras lo puedes defender.
Hemos denunciado también que los hosteleros le decían a Vicente Marañón, de Promueve, quédate con el nombre Fin de Semana Cidiano, porque ya llevamos más de 10 años, si te damos ese nombre, y a lo mejor puedes pedir que sea una fiesta de interés. Pues no, él lo va a llamar, es que no recuerdo ni cómo lo va a llamar. O sea, pues no. Es que no se dejan aconsejar, es que, o sea, rodéate. Un alcalde no tiene que saber de todo y un político no tiene que saber de todo. No tiene que saber de todo. Lo que tiene que hacer es rodearse de un equipo de gente que le asesore y le diga. Pero claro, si tú vas decidiendo sobre la marcha lo que a ti te gusta y lo que a ti te parece, pues hombre, pues no sé, vale que eres el alcalde, pero hombre, estás gobernando para todos los burgaleses y todas las burgalesas, no solo para tus colegas del fútbol y de, no sé, con todo el cariño, de verdad, los futboleros, que en Podemos hay muchos futboleros, pero en fin, lo mismo, no sé, están un poco, les queda un año y nosotros esperamos que en este año que les queda, no sé, giren un poco a la izquierda. A ver. Está todo un poco en el aire. A mí me gustaría tocar, se nos está yendo el tiempo, pero igualmente nos da para hacerlo al menos de manera breve, el tema un poco de los consorcios, que habéis puesto el grito en el cielo el otro día, explicar un poco qué está pasando, esta deuda millonaria de la que hablabais. Bueno, tenemos que explicar por qué hemos empezado ahora a denunciar desde Podemos lo que sucede en los consorcios. Y es porque la legislatura, que tiene 4 años, los 2 primeros años asistía Vox, el representante de Vox, al consorcio ferroviario, y en la segunda parte de la legislatura asistía Podemos. Entonces nosotros hemos entrado y hemos empezado a ver pues muchas cuestiones que nos parece que todo el mundo tiene que saber. Uno, que los consorcios no han estado funcionando como deberían de funcionar una administración pública. No porque lo diga Podemos, sino porque lo ha dicho un juez. Porque a raíz del caso de la Torre Panorama, en el que hubo, digamos, un cambio de las reglas en medio de una adjudicación de una parcela, pues a raíz de ese caso hay una denuncia por parte de la Torre Panorama sobre los consorcios que puede ser que anule todos los acuerdos que se han tomado alrededor de esa parcela. Y eso sucede porque no han estado funcionando como debe funcionar una administración pública, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ¿qué puede suceder a raíz de esa denuncia y de que el juez diga, es verdad, tiene usted razón? Pues que haya más denuncias. Por el camino, además, esa parcela que se iba a adjudicar a la Torre Panorama, pero que finalmente se adjudicó a PECSA, pero que PECSA puso una condición que era modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Finalmente se está modificando el Plan General de Ordenación Urbana a instancias de los consorcios. Resulta que ahora PECSA tampoco, o sea, a PECSA tampoco se le adjudica. No solo eso, sino que además se le va a devolver los 600.000 euros que pusieron a cuenta. Se les devuelve. ¿Qué sucede? Que a PECSA se les devuelve, pero es que hay otras empresas que han optado a otras parcelas que en su momento tampoco pudieron acceder a ellas por una cuestión de financiación, que también habían puesto un dinero de fianza a quienes no se les ha devuelto. Entonces puede suceder que también digan, a esto se lo devolvéis, pero a estos otros no. Entonces los consorcios digan, no, es que ha habido una modificación de un reglamento. Ya, pero es que tú no haces un reglamento ad hoc, es que tú eres administración pública y hay una ley que te dice cómo tienes que funcionar. Entonces por eso a lo mejor un juez viene y lo anula, no lo sabemos. Pero es que lo más gordo de todo es que ahora mismo la deuda es de 234 millones de euros. Poniéndonos en el mejor de los escenarios, es decir, vendiendo todas las parcelas en un tiempo récord, venderíamos 128 millones de euros. Es decir, todavía nos quedarían 100 y pico millones de euros de deuda. La deuda de los consorcios va aumentando además porque al año se generan 2 millones de euros de intereses. Y al final es el ayuntamiento el que paga. Es al final el ayuntamiento el que paga. Entonces lo que decimos nosotros es que
Vale, como finalmente la deuda la va a tener que asumir el ayuntamiento, es decir, cada burgalés y cada burgalesa con sus impuestos, ¿vale? Pues que sea una gestión transparente y acorde a cómo funcionan las administraciones públicas, que se gestione desde Promueve. ¿Qué mejor espacio que Promueve para coger el señor Vicente Marañón en la cartera, en su cartera, ¿no? Se lo mete en la carterita y pone, tengo todas estas parcelas de suelo industrial y de suelo... bueno, tengo estas parcelas de suelo, me las llevo al mundo entero, me recorro el mundo entero, me recorro Europa para decir, somos Burgos, somos nodo logístico, estamos en el eje Madrid-Norte, venid empresas, es suelo industrial, vengan ustedes aquí, a ponerse aquí. Y es el ayuntamiento el que saca pecho de que ha venido tal industria, de que ha venido tal empresario, tal empresa a instalarse en Burgos, porque tenemos unas parcelas y un suelo industrial que es muy interesante fuera de Burgos. Pero es que eso tendría que hacerse desde Promueve y conforme a cómo funcionan las administraciones públicas, porque al final el que va a tener que soportar la deuda, si se vuelve a refinanciar, es el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues si es el ayuntamiento, pues que funcione conforme a cómo funcionan los ayuntamientos y cómo funcionan las administraciones públicas. Porque no podemos olvidar además una cosa, que es lo que decíamos el otro día en la rueda de prensa, y es que el ayuntamiento tiene unos intereses determinados, que es, pues eso, administrar los impuestos para mejorar la vida de los burgaleses y de las burgalesas. Pero las entidades bancarias tienen unos intereses completamente distintos, completamente divergentes, ni mejores ni peores. Un banco es lo que es, ¿no? Un banco es lo que es lo que es, y un banco funciona para lo que funciona. Entonces, son intereses que están completamente contrapuestos. Entonces, los intereses de los bancos son unos y los intereses del ayuntamiento son otros. Entonces, bueno, pues que lo gestione el ayuntamiento. Desde Promueve, además, mejor espacio para gestionar las parcelas de suelo industrial que tenemos en Burgos, o sea, no lo vamos a encontrar. A ver cómo en vez de sacar estudiantes fuera, ¿no? A ver cómo se resuelve al final el problema. Ya. Nosotras lo tenemos que dejar aquí, pero muchas gracias, Marga, por hacer este repaso con nosotros una vez más en Escritorio Local. Así que nada, lo dicho, muchas gracias. Gracias.